Muy buenos amigos del periódico El Dinero y Market View. Aquí se inicia este encuentro especial que llamamos Desayuno Financiero. En esta oportunidad tenemos la grata presencia, una oportunidad maravillosa de compartir con los amigos de Seguros Reservas. Nos acompaña el señor Osiris Mota, vicepresidente ejecutivo, Jean-Paul Quiroz, vicepresidente de Finanzas, Planificación y Administración, y el señor Ludy González, vicepresidente de Negocios. Del equipo del periódico Dinero está Rosbel de la Rosa y Pablo García. Con ellos vamos a compartir una conversación que esperemos que sea amena para compartir también sobre datos interesantes del sector seguros, los efectos que tiene el sector seguro en la economía dominicana. Así que bienvenido. Buenos días, gracias a ustedes realmente por darnos esta oportunidad de llevar al público lo que hacemos aquí en Seguros Reservas. Perfecto. Seguros Reservas se mantiene como una de las empresas líderes del sector seguro en este país, ¿es así? Bueno, Seguros Reservas con apenas 16 años en el mercado, somos la segunda empresa más fuerte. Y en el ramo de vehículos, que es tal vez uno de los que más impacta en la sociedad porque es el seguro más común, pues somos la primera. Interesante. El seguro, a veces lo podemos ver como un producto comercial, a veces posiblemente no es un producto comercial, sino algo más social en algunos aspectos y tiene mucho que ver con generar estabilidad inclusive en las familias. Sí. ¿Qué hay de eso? Precisamente el seguro nació en la historia del hombre como una forma solidaria de protegerse a sí mismo de los eventos de la naturaleza y también del mismo hombre, para resarcir los daños, indemnizarse los daños que pudieran ocurrir en comunidades. Un ejemplo, comunidades comerciantes, sí. Como sucedía en la antigua Fenicia, que es donde tenemos más, como es la historia más antigua, sí, del conocimiento de lo que era algo parecido al seguro de hoy en día. Y era donde ellos ahorraban o contribuían a un fondo para que cuando uno de su comunidad tuviera algún problema, alguna pérdida, pues ellos indemnizar esa pérdida a través de ese fondo. Y así llega hasta el día de hoy, donde tenemos hasta empresas que son mutualistas, que sirven como protección a los daños y a la ocurrencia de daño tanto del hombre como de la naturaleza. Y obviamente con el desarrollo de la sociedad, de la economía, pues obviamente nace el negocio del seguro. Entonces, en República Dominicana, si hablamos de el desarrollo del sector seguros y posiblemente combinar eso con un aspecto muy cultural, quizás aquí hay un problema de incentivar entonces la cultura del seguro. Si observamos que generalmente el dominicano compra un seguro cuando es obligatorio. Generalmente cuando es obligatorio. Tanto es así que en el mercado de seguro de vehículos, pues hay una ley que obliga a todo el que anda en un vehículo a tener un seguro. Sin embargo, nosotros tenemos más de un 40% de las personas que andan en las calles sin asegurar los vehículos, daño a terceros y su propio daño muy poco aseguran. Y ahí tú notas realmente que tenemos una cultura muy pobre, le damos muy poca importancia a la inversión de seguros. Y tú ves nuestra ciudad que ha crecido enormemente, sí. Sin embargo, tú tal vez ni siquiera el 20% de todas estas grandes construcciones nuestras están aseguradas. Y eso realmente denota una gran necesidad de que nosotros ampliemos, eduquemos a nuestra población, sobre todo a nuestros empresarios, de que antes de hacer cualquier inversión deben pensar en asegurar esa inversión. Porque tú tienes un ejemplo, una familia que se pasa 20 años trabajando, construyendo su futuro, compran una vivienda, adquieren inmuebles, bienes, sin embargo no piensan en el seguro, y solamente un incendio
un terremoto, un ciclón o cualquier error humano puede destruir todo lo que tú has construido en 20 años. Y por tú no pagar anualmente una prima que es mucho más pequeña que los costos que tú estás asegurando, tú puedes tener la pérdida de todo tu esfuerzo de vida. Entonces ahí hemos fallado en llevar educación, como usted dice, pero entonces hay una combinación quizás del mismo sistema educativo, de la misma superintendencia de banco que debería incentivar mediante campaña la importancia del seguro, o las autoridades en sentido general. No debería haber una política un poquito más dirigida a crear esa conciencia, como usted dice. Sí, es una responsabilidad de todo. Particularmente nosotros hacemos mucho esfuerzo tanto en CADOAR como en ADOCOSE, que son las instituciones que componen el mercado asegurador, para que hagamos mayor esfuerzo en educar a nuestra población. Lo que pasa es que nosotros se nos va la vida en la competencia de los grandes negocios y nos olvidamos ese gran mercado que tenemos. Pero de eso Ludy te quiere decir algo mejor. Sí. Señala en el tema educativo. Sí. Tristemente, en nuestras universidades, las escuelas de negocios no tienen ni siquiera muchas veces una asignatura de seguro, cuando el seguro es la cúpula de la intermediación financiera. Así es. Porque da respaldo a las otras actividades de intermediación financiera. Entonces, ya desde ahí viene el problema. Tú preparas un economista, un financista, que no le dan ningún tipo de información sobre la importancia del seguro y el rol que juega a nivel de empresa. Pero ese mismo estudiante mañana va a ser propietario de una vivienda, va a tener una familia. El contador de las empresas. En ningún momento se le ha dado educación ni conciencia del tema del seguro. Si usted ve la penetración de algunos ramos en el país, denota inmediatamente esa ausencia de la cultura. Economía desarrollada, Europa occidental y Estados Unidos, Canadá, los seguros que más crecen, que más penetran son los seguros de vida. Sin embargo, las economías nuestras son los que menos se venden. Hay dos eso tiene que ver exactamente con en parte con la cultura y en parte con la política que también se ha desarrollado. Por ejemplo, aquí un seguro de vida tiene un selectivo al consumo. Un impuesto selectivo. Un impuesto selectivo. El concepto de un impuesto selectivo, ¿cuál es? Es desalentar el consumo de algo. Entonces, le hemos puesto un impuesto a un producto que debería ser la base del ahorro de una economía. Así es. O sea, diciéndole a la gente, no estoy seguro. ¿Qué ha pasado? Vienen compañías peregrinas, informales, y captan esa prima y se la llevan a otro país, sin pagar el impuesto. Lo que genera también una fuga de capital y de divisas. Sobre todo. Entonces, ahí hay una tarea grande por hacer, y quizá ahí la parte social, que las compañías de seguro no debemos perder de vista, también en parte se pierde. O sea, el seguro debe contribuir a preservar la estabilidad económica de un sistema, pero también de las familias. Imagínese usted los seguros de salud, seguro catastrófico, que es un tema que tenemos que ponerle mucha atención. O sea, los costos en los tratamientos catastróficos están cada día más inalcanzables. Y no en la economía nuestra, no en la economía desarrollada. Y de ahí que usted ve como Estados Unidos hizo el esfuerzo de los banqueros y todo ese tipo de cosas. Entonces, si no hay una sociedad orientada a un desarrollo sostenido de un sector asegurador, pues no va a haber respuesta a esos problemas. Pero ¿y cómo decirle, por ejemplo, a una persona de escasos recursos que posiblemente no tiene dinero suficiente para comer, vive en una casa alquilada o tiene un pequeño colmado? ¿Cómo decirle, cómo convencer a ese ser humano, a esa familia, de la importancia de tener un seguro? Mire, ahí como decía el señor Monte, no ha fallado. Las primas de propiedades son en la mayoría de los casos hasta 10 veces menor que la de un vehículo. Así es. Sin embargo, usted es una persona que con mucho sacrificio compra un apartamento, una casa, 6, 7, 8 millones de pesos. No lo asegura. Sin embargo, tiene un carro de 1 millón y lo asegura. Y por la vivienda, que cuesta 8 veces más, pagaría menos que por el vehículo. Así es. Pero usted dijo una verdad muy grande ahorita. Porque el vehículo es obligado. Sí. Que la casa no es obligatoria. Sin embargo, el sueño de toda familia, ¿cuál es? La casa. Otra cosa, los seguros de vida. Cuando hay personas en nuestra familia que económicamente dependen de nosotros, eso es una protección a la proyección de educación y de desarrollo que tú tienes para tu familia. Entonces, la persona a veces privilegia otro tipo de inversión antes de que pensar en ese tipo de cosas. Pero vamos a un caso de la gente más pobre. Tenemos productos en el sector asegurador
que, para ponerle un ejemplo, con 2.000 pesos al año, usted puede comprar una protección catastrófica de salud de 2 millones de pesos. 2.000 pesos al año son 145 pesos mensuales. Eso es una lluvia. Sí. Deja de tomarte una lluvia a un buen seguro. Deja de tomar, es una sola al mes. Así es. Con eso tú pagarías ese seguro. Así tenemos seguros de desempleo con prima hasta de 5 y 10 pesos mensuales, que le cubren a ellos necesidades básicas. Ahora, ha habido una falla también de este lado, o sea, la falta de comunicación, de educación. Sí. Tenemos una economía. No, pero por eso hablamos de responsabilidad compartida. Claro, porque claro que sí. es de ambos lados de la zona. Claro que sí. En términos económicos, vemos cómo se ha desarrollado el apoyo a la MIPYME, ¿verdad? Por un tema de selección, quizá un negocio pequeñito, un empleado, 3, un colmado. Sin embargo, nosotros estamos desarrollando productos para que ellos puedan también asegurar su patrimonio a primas bajitas. Es un tema de conciencia, es un tema de acceso y de educación. Ahora, necesariamente necesitamos una superintendencia más dinámica, tú ves. De seguros. De seguro. Superintendencia de seguros más dinámica. Sí, sí. A seguros reservas. Sí. 2017. Que me está poniendo más reserva en los artículos. Eso está resuelto ya. Seguros reservas, resultados. ¿Cómo le fue en el año 2017? Y ya este año está casi a la mitad. ¿Cuál ha sido el desempeño de la empresa en algunos ramos específicos? Sabemos que hay algunos que todavía representan retos importantes. Sí. ¿Cómo está la realidad? Bueno, la verdad es que Seguro Reserva ha sido un éxito desde que nació. Y si tú tienes en tus manos el desempeño de la empresa por muchos años, creo que ahí están 5 años. Sí, pero tú comienzas desde el 2001 cuando iniciamos y realmente ha sido un gran éxito. Y estos últimos 5 años ha seguido haciendo la tarea y hemos logrado superar todas las expectativas que hemos tenido en la empresa. Y en el mercado tal vez podríamos ser la empresa de seguro con uno de los mayores crecimientos. Y no solamente crecimiento, sino la fortaleza, el aprecio, como se dice en el mercado, en el de seguro, la fortaleza de la marca en el mercado, el aprecio de la población hacia el producto, el tema de posicionamiento ha sido excelente. Si hablamos de números, por ejemplo, en el año 2017 cerramos con cifras récord a nivel de la utilidad bruta en 948 millones de pesos. Nosotros es un número del cual nos sentimos muy orgullosos, pero también queremos destacar en la cantidad de dinero que se dedica para el pago de las reclamaciones, que es lo principal. Sí, una exacto. compañía que no paga, una compañía que no se percibe, que cumple con esa responsabilidad de cara a los clientes, va perdiendo el efecto de seguir manteniendo su base de clientes debidamente satisfechos, conformes y con la esperanza de que la inversión que ha hecho pagando la prima va a ser resarcida al momento que más lo necesita. Así y eso es en un reclamo. Nosotros pagamos más de 2.300 millones de pesos del año pasado solamente de cuenta de la compañía en siniestros, más los siniestros que participan, los aseguradores que nos soportan en nuestro negocio también. Estamos hablando de una responsabilidad, de una respuesta directamente a más de 48.000 clientes que fueron atendidos en estos reclamos, de un universo de unos 100.000 clientes más. 100.000 clientes tienen seguro reserva. Mucho más. 6.000 asegurados. Correcto. Sí. Tenemos más clientes. Sí. Porque hay póliza colectiva, así una sola póliza puede tener 1.000. 45.000 como tenemos. Y se registra como una sola. Pero el universo de asegurados debe andar en medio millón. Por lo menos. Sí. Interesante. ¿Cuáles ramos experimentan o tienen, registran mayores niveles de siniestralidad, según las estadísticas de ustedes? Definitivamente la parte de vehículos de motor es la cartera más grande en términos proporcional de lo que facturamos y también la que tiene una frecuencia de siniestros más alta. El 80% de los siniestros que pagamos tradicionalmente cada año corresponden al ramo de vehículos de motor, con lo cual también lo que nos exige es una plataforma de atención de esos reclamos bastante importante. Donde quiera que tenemos presencia a nivel nacional, en las 14 ubicaciones que tenemos solo de Seguros Reserva, hay una parte que atiende directamente reclamos de vehículos de motor. Por la frecuencia de esos
los siniestros. Algunos son de montos bajos, algunos se cierran porque no tienen cobertura, quedan por debajo del deducible, y otros implican liquidaciones de vehículos, Pérdida que son total. gastos, exactamente, que son gastos importantes también para la empresa. Pero fundamentalmente estamos hablando que el 80% de los reclamos corresponde al ramo de vehículos de motor. Entonces, si el 80% representa los vehículos, es el 80%. Eso es un año normal, es un año normal porque si tú tienes un ciclón, Que lo como le tuvimos el pasó año un ejemplo pasado. a Puerto Rico, que tiene 146,000 reclamaciones, Sí. ya la cosa cambia. ¿Tú ves? Sí, entonces ese ramo es bastante complicado. Es un ramo que representa un reto en la gestión. Sí. Para Seguros Reserva fue un ramo que el año pasado a nivel técnico dejó beneficios. Sí. Que eso habla bastante bien del esquema. Es un ramo que tradicionalmente a nivel de mercado pérdida. deja pérdida, y donde se saca el beneficio es en la parte financiera del manejo de las primas del Exacto. ramo y no de lo que cuestan los siniestros. Es un tema de cómo la empresa tiene que combinar los aspectos de administración Técnico y técnica con del inversión. negocio más la parte financiera del Tesorería, portafolio de inversiones que manejamos. Y cuando Eso es importante en lo que dice Jean Paul. Cuando hablaba del seguro de vida que te mencionaba Ludi, nosotros nos quejamos en que nuestro seguro de vida, aún nuestras autoridades no entienden que no deben tener impuestos, sobre todo un impuesto selectivo. ¿Por qué? Porque el seguro tiene un componente además social, actualmente como negocio, que tú tienes, mientras tú cobras las primas que tú vas cobrando, tú tienes que reinvertirla. Pero ese dinero, mientras está reinvertido, está ayudando a la economía, ¿correcto? Cuando tú compras una prima de seguro, tú pagas prima de seguro de vida en dólares fuera del país, ese dinero sale del país como una divisa, Sí. ¿correcto? No está en la economía generando beneficios. Ni está Y eso regulado por ni ningún está ente. regulado, ni están pagando impuestos. Entonces, yo no entiendo por qué hasta ahora nosotros seguimos pagando impuestos selectivos al seguro de vida. ¿Qué pasa? Hace unos 15 años o 20 años, aquí se vendían más de 20 a 25 millones de dólares en seguro de vida anuales. Hoy apenas creo que llega a 2 millones de dólares. De vida O sea, individual. ¿qué pasa? Todo ese dinero, esa masa de dinero está afuera, dándole beneficio a otros, Hay más. no a nosotros. bueno, pues entonces hemos cometido un error grave. a Sí, colocarle- y no hemos entendido eso. Bueno, entonces en el caso del seguro ya como sus efectos inmediatos o directos en la economía, ¿cómo analizamos la importancia que tiene el seguro en esa relación con la economía? Tomando en cuenta que no solo evita situaciones de pérdida para el Estado, si por ejemplo el Estado tuviera las obras aseguradas o las empresas tuvieran sus negocios bien asegurados, ¿cómo impacta eso a la economía, al sector seguro? Muy importante. Un ejemplo, el de prima este año debemos alcanzar alrededor de los 50,000 millones de pesos. ¿Es así? Sí. Bien. 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares, correcto. Nosotros, por eso es importante que el cliente pague su prima a tiempo, porque eso es lo que nos va a mantener realmente un beneficio. A veces la mayoría de los beneficios que estamos teniendo las compañías de seguro no vienen de los beneficios técnicos, sino vienen de la inversión de las reservas, correcto. En tesorería, en compra de instrumentos, bueno, eso, Bueno, que el experto de eso aquí que hay que multiplicar el dinero. Claro. Exactamente, hay que multiplicar el dinero. Pero ¿qué pasa? Tú tienes también ahí los fondos de pensiones, tú tienes las pólizas precisamente de salud, que toda esta masa de dinero sirve a la economía, reactiva, dinamiza la economía, y es por eso que el seguro tiene importancia. Y por eso es que el Estado, las instituciones, las empresas deben darle más importancia al seguro y tenerlo y ser proactivo, tenerlo en los planes. Desde que inician cualquier proyecto deben tener la palabra seguro, porque es que eso va a proteger la inversión hacia el futuro, va a proteger los empleos, va a proteger la sustitución de los bienes rápidamente. Una gran empresa que se destruye la maquinaria o toda su existencia, obviamente si no tiene seguro, imagínate el tiempo que va a tardar para restituir todos estos bienes, restituir los empleos, restituir las inversiones. Necesariamente el seguro viene a ser un aliado muy importante en la economía. Y por otro En lado, eso ya abundando tiene- la parte de las inversiones que decía el señor Mota, Sí, en lo que llegan los siniestros,
casi todos los ramos del seguro generan un 40% de la prima suscrita debe ser invertida en instrumentos financieros autorizados por nuestra ley, la 14602. Con lo cual, cada compañía de seguro, el 40% promedio de lo que está facturando, debe invertirlo en instrumentos en la banca, instrumentos que son bonos del Estado, sea del Banco Central o de Hacienda, bonos de emisiones corporativas, que las hay muchas, y distintos tipos de fondos también de inversión, que buscan entonces motorizar la economía y rinden ese planteamiento que hace tal cual lo hace una FP, que busca entonces mover y rentabilizar esos fondos, con lo cual el impacto en términos económicos es considerable, por no decir que bastante importante. Bueno, pero vemos también aquí en estos datos que nos entregan que hablando de ingresos financieros, justamente ha habido un incremento interesante. El año pasado hubo 793 millones de ingresos financieros. ¿Cuánto de ese dinero es vía la inversión en instrumentos financieros específicamente? Porque el 90%. El 90%. El 90% de eso, claro que sí. Nosotros tenemos actualmente un portafolio de inversiones que ronda casi a la fecha, casi los 7.000 millones de pesos. Esos 7.000 millones de pesos principalmente están colocados en bonos del Ministerio de Hacienda, también en bonos del Banco Central y también en muchísimos certificados financieros que tenemos con distintas entidades en toda la banca nacional y distintas asociaciones de ahorros y préstamos. Muchas de ellas con acuerdos de reciprocidad comercial en la cual invertimos y también colocamos productos nuestros para su base de clientes a nivel nacional. Igual que en algunos fondos de inversión que tienen un tema de garantía de la inversión con respecto a lo que también estamos representando. Manejamos un portafolio de ese tamaño bajo criterios de maduración, también de diversificación y bajo unos temas de garantías que son parte del soporte para que nuestra empresa siga No operando. lo digo porque invertir el dinero, o sea, el capital, los ingresos, eso requiere de un estricto análisis. Así es. Para que no haya debilidad, para que sea todo garantizado, obviamente. No, por eso le ha ido bien. Eso tiene importancia y por eso es que la superintendencia tiene que ser muy celosa con el dinero de las compañías de seguro, de los bancos y todo, porque tú estás manejando dinero ajeno. Entonces tú tienes que preservar las garantías, la seguridad de que ese dinero no se va a perder. Y realmente el propósito y el interés básico de la empresa, del equipo de trabajo de Seguros Reserva, es que un solo centavo no se pierda, porque ese dinero no es nuestro, es del público, son de nuestros clientes. Además, Seguros Reserva es una institución del Estado, pero compite en un mercado dominado básicamente por el sector privado también. Sí, que nosotros somos una empresa privada con accionistas del Estado, de acciones del Estado. O sea, pero tenemos que garantizar con mucho más razón que tal vez otra empresa de muchos accionistas, porque no de muchos accionistas, de otros accionistas que no son el pueblo dominicano, porque los accionistas nuestros son los dominicanos. Por eso cuando nosotros hacemos las reuniones con corredores de seguro y con agentes, les decimos que ellos están combinados con más razón a proteger y a velar por el buen funcionamiento de Seguros Reserva, porque el Seguro Reserva también es de ellos. ¿Tú ves? Entonces nosotros tenemos que velar por eso. Esta empresa no es nuestra, esta empresa nos la han puesto en nuestras manos y de hecho tenemos un gran equipo de funcionarios y empleados de la empresa que tiene con nuestro gobierno corporativo, que manejamos con mucha transparencia y con mucha apertura a esta empresa, porque la empresa no es nuestra, se debe al público y tenemos que dar lo mejor al público. Incluso también impulsar la buena práctica del mercado, porque eso es lo que queremos como dominicanos, tener un gran país, y un gran país se hace con grandes líderes, con mejores líderes, y estamos en el mercado para eso, para ayudar, para competir, para servir, para hacer lo mejor, como nosotros decimos. ¿Cuál es nuestra frase? Hacer lo correcto bien hecho. Para completar el tema del aporte a la economía, es importante una empresa como la nuestra tiene reaseguradores de mercado. Así Yo es. decía ahorita que el sector seguro es que respalda la intermediación financiera, no solamente la bancaria. Por ejemplo, ante una catástrofe, una cartera hipotecaria de un banco, si la garantía se pierde, quien da respaldo es el seguro. Igual que una cartera de préstamo de vehículos, quien da respaldo es el seguro. Entonces, por eso nosotros somos cuidadosos en tener un reaseguro de primera, o sea, transferir ese riesgo a compañías más grandes, globales,
que ante una catástrofe el país quedaría, por lo menos el sistema financiero bancario estaría respaldado. Y te pongo dos ejemplos que tuvimos de cerca. El terremoto en Haití en 2010 y ese mismo año, un mes después en Chile. Como Haití, con toda la vida que ha tenido, no podía recuperarse, como Chile, con una intensidad mayor, obviamente, con una infraestructura mejor, inmediatamente tiene respaldo, porque todo está bien reasegurado. Incluso en el último terremoto, después de eso, fue interesante cuando le ofrecieron ayuda, ¿qué necesita? El dinero no, aquí está todo reasegurado. Un hospital móvil, un asilo, o sea, hacia esa cultura es donde se ve el aporte del seguro a una economía en sentido general. Sirve de paraguas a todo el sistema financiero ante una catástrofe. Y de ahí la importancia de que las aseguradoras tengan unos reaseguradores de primera que inmediatamente puedan responder. Recuerdo que en Chile, antes del primer mes, los reaseguradores habían avanzado 50 mil millones de dólares. Pero un mercado más organizado, más una cultura. Que saben que están expuestos al tema de terremoto. Claro. Y por eso que el señor Montes, tenemos que tener esa conciencia aquí. No tenemos una exposición tan alta como ellos terremotos, pero sí a huracanes. Sí. Entonces, en la medida que fortalecemos el sector seguro, podemos más garantía de que el país siga funcionando adecuadamente. Bueno, pues entonces seguimos hablando de responsabilidades compartidas ahí, porque fácilmente un dominicano pudiera adquirir una póliza de seguro, pero quizás no tiene la motivación, no tiene la conciencia, porque no se le ha educado para que se asegure él, sus bienes, su vida, su familia. O puede tener la presunción que es más caro de lo que realmente es, que también influye mucho. Hay una parte de nuestro mercado que está muy orientado a precio. Y en esa parte de la responsabilidad compartida es poder transmitirle los verdaderos costos versus la percepción que ellos pueden tener de lo que son esos costos, esos precios, a los clientes también. Y lo que planteaba Ludi, un tema de equivalencia. ¿Cuánto usted cree que puede costar con respecto a lo que ya usted está pagando de otras pólizas que sí tiene y valora como algo necesario? Bueno, ahí me pregunto yo cómo venderle un seguro a una casita pequeña. Es que no les rentable a los intermediarios, o cómo se puede llegar a gente que pudiera tener una póliza aunque sea básica para protegerse. Ahí la respuesta la estamos buscando a través de seguros masivos, por un punto que usted tocó, el intermediario. Tú tienes una persona que quizás no se va a trasladar, mover su vehículo, gasto, tiempo. Cuando el valor asegurado es bajito, quiere decir que su comisión es bajita. Entonces, ¿quién va a esa casa, a ese pequeño negocio a ofrecerse? No tiene la motivación del intermediario. Por eso nosotros diseñamos productos, como dice el señor Monta y decía Jean Paul, que a través de instituciones financieras podemos vender. Por ejemplo, yo te puedo vender un seguro de desempleo y garantizo un préstamo de consumo que tú usas, pero no te lo puedo vender individual. Porque yo gestionártelo, y tú vas a pagar 200 pesos mensuales, me sale a mí más caro que 200 pesos mensuales. Ahora, si yo hago un acuerdo con una entidad financiera que va a colocar 1.000, 2.000, 3.000 préstamos, pues ya yo puedo, ese cliente tiene acceso a ese seguro que de otra manera no lo tendría. O sea, el seguro masivo le da acceso a productos de bajo costo con buenas coberturas, que de otra manera es incosteable. Yo te puedo decir, mira, yo te voy a enseñar un producto para que si te quedas sin empleo, no te corten el agua, te pagas 300 pesos de agua mensual, ¿verdad? Yo tendré que hacer un acuerdo con la entidad que cobre el agua, porque yo no puedo venderlo uno a uno, porque tú vas a cobrar quizás que 10 pesos mensuales. En cobrarte los gastos más de 10. Sin embargo, cuando hacemos un producto masivo, le podamos dando a la persona una alternativa a bajo costo de resolver un problema que le agobia, que te corten la luz, porque estás sin empleo, o te corten el agua, u otro servicio, por ejemplo. O que dejes de pagar el préstamo, y dañes tu crédito, o te embarguen, porque no estás generando ingresos. Entonces, ese tipo de productos, la tendencia es que sean masivas. Ahora mismo se acaba de hacer una feria PYMES del Banco de Reserva. Nosotros lo apoyamos con un producto precisamente para que los negocios PYMES sean asegurables de una manera económica, con buena cobertura, sin mucha complicación a la hora de reclamar, porque si le va a buscar el periquito, una primera pérdida que él sepa, tuvo el evento, fue genuino, fue fortuito, tenga su organización, un pago garantizado que él puede inmediatamente volver a operar, que no se pierdan 3 o 4 empleos que él tiene ahí. Pero es un tema de estructura de costo. Por eso nosotros hemos estado apostando en los últimos 4 o 5 años a esa visión
de seguros masivos buscando esas protecciones que de otra manera la gente no Claro. consigue. Que muchas veces la protección no solamente va directamente al negocio, sino que hay tipo de microempresarios que ellos son el negocio, por lo cual lo más importante ahí es saberlo asegurar a ellos contra enfermedades graves, contra cualquier tema de incapacidad que haga que su negocio entonces no pueda seguir continuando en la medida en que él puede estar siendo afectado en términos personales. Y eso también es otra de las alternativas que estamos brindando con estas ahora vamos a iniciativas. salir, por ejemplo, con un producto de accidente personal en su agente bancario. Correcto. A través de su agente bancario. ¿Por qué? Porque tú tienes una persona que es un jornalero y esa persona quizá, su familia, 5, 6, 7 personas y otros empleados dependen de él. Pero él tiene un accidente y no puede trabajar, hay 8 personas que se afectan. Entonces quizás pagando una prima de 100 pesos mensual, 125, él puede comprar una indemnización de 50, 100 mil pesos que le permite a él en 4 o 5 meses cubrir esos costos y volver después a trabajar y no se pierda todo. Ahora, te digo, como yo le vendo 150 pesos en el IAPI a una gente, pues eso va a cobrar. Bueno, pero ahí justamente iba a preguntar respecto a los canales a través de los cuales una persona puede acceder al seguro, porque no es solo que el seguro mande a un agente, un intermediario a vender, sino también que la gente pueda ir. De hecho, los subagentes bancarios es un canal nuevo. Es un canal nuevo, además de todo. Entonces la idea no es que el subagente lo va a vender, sino él lo va a poder pagar ahí. Directamente. Se puede enterar y lo va a poder pagar ahí. Entonces, ya ese avance en distribución, claro, en el caso nuestro, todas las sucursales del Banco de Reserva, que es el que tiene la red más grande y ubicado en todas partes, a través de para los mercados que están desarrollando más la tecnología, a través de nuestra página web, nuestra página de Facebook, y desarrollamos un app donde es interactivo también. O sea, esa es la idea, buscar canales alternos, costo efectivo, más eficiente, que sea más atractivo para ellos, con eso lo más cerca. Fíjate que en policía nosotros tenemos 14 oficinas. ¿Qué nosotros hemos hecho? Poner el servicio más cerca de la ciudad del cliente. No que tenga que hacerlo el corredor, nosotros lo hacemos. Y el servicio se da indistintamente a cualquier corredor, no importa dónde él esté ubicado. Esa es parte de nuestra prédica. Si el corredor no se ocupe usted con una oficina, yo la pongo. Y sus clientes van a estar bien servidos donde quiera que estén. Pero el sector seguro es rentable, como quiera, es rentable. Claro, la gestión financiera El juega un papel sector seguro es importante. rentable si se lleva bien. Sí, se lleva bien. Porque todo tiene muchos ejemplos aquí de muchas empresas que han quebrado. Lamentablemente, ejemplos recientes también de Sí. compañías que han tenido que ser intervenidas. Bueno, usted quizás se me adelantó la pregunta porque tenía que ver justamente con los retos que tiene el sector seguro para seguir siendo no solo rentable, sino sostenible, que no tengamos esas experiencias amargas que hemos tenido, lamentablemente, en algunos casos de inversiones extranjeras que han fallado y que la superintendencia de banco, pues, la superintendencia de seguro, perdón, ha jugado su papel aparentemente de manera correcta. Sí, necesariamente para que el negocio sea bueno tiene que ser bien gestionado. Si tú no tienes un buen equipo de gente que te da apoyo y que hace la cosa adecuadamente, no tendrá buenos resultados. Y el seguro es muy celoso con eso, sobre todo las primas suficientes. Ahora mismo nosotros, producto de los acontecimientos que tuvimos en Puerto Rico y en la zona donde los reaseguradores perdieron mucho dinero, eso viene una readecuación de las tasas y de la prima. Todo y de las condiciones que se aseguran. Porque, como te decía Ludy en principio, nosotros dependemos de un gran reasegurador, donde nosotros nos respaldamos, ellos nos respaldan. Nosotros podríamos soportar pérdidas hasta cierto límite, pero cuando las pérdidas son catastróficas o son masivas, ya tú tienes que recurrir entonces al reaseguro. Y eso tú tienes que hacer un diseño de esa estructura, de esa cobertura, que te puedan permitir que esos grandes siniestros no te quiebren. Ustedes reaseguran carteras. Correcto. A veces no hay que reasegurarlas todas, ¿no? Pero todo depende del apetito de riesgo y del tamaño del patrimonio que tú tienes a juego. Exacto. Porque, claro que sí, la ley es muy clara en esa parte. Seguro Reserva, por ejemplo, cerró el año pasado con 1.993 poco más millones de pesos de capital suscrito y pagado solamente. Ya al día de hoy, mediante una capitalización parcial de las utilidades del año pasado, lo llevamos a 2.250 millones de pesos. Eso es muy importante. Somos la empresa de mayor patrimonio del mercado dominicano, la de patrimonio más grande, incluyendo todas las que forman parte del sector. ¿Qué sucede?
nosotros compramos una cobertura catastrófica que supera los 8.000 millones de pesos, por lo cual nosotros no estamos exponiendo nuestro patrimonio a un único evento, a un único terremoto, a un único huracán. ¿Compran las demás compañías algo proporcional a su patrimonio, independientemente del tamaño que sea? Es un primer punto que hay que evaluar. ¿Cobran además las primas adecuadas y las reinvierten de manera garantizada para atender a esa parte? ¿Tienen la calidad del respaldo de reaseguro adecuado para poder responder, como el caso de Chile, en menos de un mes con 50 billones de dólares? Son elementos que, desde el punto de vista de cualquier regulador en cualquier país del mundo, tiene que tomar en cuenta, porque si no está exponiendo a los asegurados de esa compañía a que haya un tema de insolvencia por parte de la compañía a responderle. Bueno, aquí en el país tenemos experiencia con ciclones, con tormentas, inundaciones. El año pasado. ¿Cómo hemos transitado en términos de respuesta del sector seguro hacia esos daños estos últimos años? Muy bien, el mercado ha respondido adecuadamente, realmente. Nosotros no tenemos información de que ninguna de nuestras compañías haya fallado en el cumplimiento de su responsabilidad pagando la indemnización. Sí. En cuanto a nosotros, en eso somos muy celosos. ¿Cuántas reclamaciones nosotros tuvimos el año? Casi 50.000 reclamaciones. Sí, pero Irma y María, que fueron el año pasado en septiembre, a Seguros Reserva le representaron casi una pérdida neta de patrimonio de casi $1 millón. Exacto. En una serie de 120, 140 reclamos que tuvimos, desde Bávaro hasta Puerto Plata, con las dos tormentas. Pero eso es turismo, básicamente. No, hay muchos que son proveedores, viviendas, proveedores que suplen a la industria turística que está en la zona costera del este, vehículos ahogados, de todo, hay de todo un poco. Le digo porque vemos cuando hay ese tipo de catástrofes naturales, inundaciones también de viviendas que no están aseguradas en ningún lado. Y ahí entonces ahí entra el Estado, tiene que entrar. Para el Estado nosotros incluso hemos hecho algún esfuerzo, porque tú sabes que nuestros estados son muy pobres. Los estados no tienen dinero para cumplir con toda la demanda social, y el seguro, como tú dices, si al papá le está gritando muchachos por leche y comida, no va a pagar el seguro si tiene muchachos que tienen que comprar leche. Eso le pasa a los estados. Pero ahora hay una modalidad de estado que son de seguro, que son los paramétricos, que estamos evaluando junto con algunas instituciones del Estado, ver qué vamos a hacer en ese aspecto, porque hay regiones como las inundaciones que sucedieron frecuentes en Puerto Plata, que son daño a la población. Entonces ahí tú no tienes forma de resarcirlo con seguros particulares, individuales. Entonces ahí tú tendrías que tener una cobertura general, global, pero eso tendría que ser por el Estado dominicano. Sí, la agricultura. Que afectó la banana, no solo el tema de ganadería, y a veces, entonces, digamos al revés, la sequía afecta a la ganadería. Sí, para todo eso hay seguro. Hay seguro, seguro paramétrico. Y son seguros paramétricos, que el término es que establece parámetros o de nivel de lluvia o nivel de sequía y activa o incluso de grado de magnitud de un terremoto, a partir del cual paga la póliza sí o sí. Bueno, hay un tema interesante que tiene que ver con, y siempre se ha tratado del asunto de que el Estado es también irresponsable al no asegurar las obras públicas. Y no sabemos hasta dónde hemos avanzado en ese sentido. Y Seguros Reservas pudiera ser inclusive una vía importante para que el Estado destine parte de los fondos del presupuesto para asegurar las obras del Estado, para evitar pérdidas mayores. ¿Tú sabes que eso, se ha avanzado en eso? Tú sabes que eso me da la oportunidad de hacer una aclaración, que mucha gente cree que Seguro Reserva depende de los seguros del Estado. Y tal vez nosotros no somos los que más prima tenemos del Estado. Nosotros somos una empresa que apenas, creo que en términos de Estado estatal, la prima como una cuarta parte de la prima, toda nuestra prima es del sector privado. Ahora bien, poco a poco algunas instituciones del Estado han ido entendiendo la importancia de los seguros y poco a poco se van a ir asegurando. Pero la misma conciencia de seguro que tiene la población, que tiene nuestro empresario, que tiene nuestra gente, es la que tienen los políticos. O sea, a veces queremos que los políticos tengan una conciencia diferente. No, es la sociedad. Y así mismo cuando los compañeros van a
a dirigir instancias del Estado, piensan igualito que cuando están dirigiendo su propia instancia. Tú ves, y por eso tenemos esa misma penetración que tiene el seguro en el sector privado, es la que tiene en el sector Le voy a público. poner un ejemplo, Correcto. señor Mota. Un accidente en cualquier autopista o avenida de Santo Domingo, un vehículo se lleva 3 postes de energía eléctrica. Sí, es otra cosa ya. Ajá. La responsabilidad La que tiene el Estado de... Es una ¿quién- lucha, no, es quién una responde? lucha nuestra. Pero un ejemplo te voy a decir donde ha crecido la conciencia del seguro. Un ejemplo, hace unos cuantos años, 10 años, cualquier vehículo de Estado no tenía seguro y te chocaban por ahí, tú decías. Sin embargo, ahora, Hay veces que no tenía ni matrícula. ni matrícula tenía. Sin embargo, ahora, seguro. tú tienes un ejemplo, la policía. Todos los vehículos de la policía tienen seguro. Y son muchos los que pagamos y la Fuerza Armada. Por lo menos ese seguro lo tenemos acá. Es verdad, tenemos que cumplir con él. Las pobres ambulancias que la gente El 911. debe abrirle paso cuando una ambulancia viene. Viven chocándose porque no le abren paso. Y si tienen un paciente que se le está muriendo, tú sabes la urgencia que hay ahí. Tenemos seguro, tenemos que pagarlo. Pues, Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Montalvo? Me mata Montalvo y no le pago el seguro de la ambulancia. Es importante resaltarlo. En la mayoría de los casos, ese conductor que se llevó 3 postes de luz Ajá. tenía un seguro que debe cubrirlo, pero la falta de cultura del Estado no reclama ese vehículo. Exactamente, ahí Entonces, era que tiene la iba. cobertura y debería pagarse. En todos los procesos de cualquier aseguradora, ante un siniestro, el asegurado de la aseguradora debe dar parte. Porque también existen los fraudes. O sea, yo no puedo ir a una aseguradora y decir, ella me chocó y se fue y ella está asegurada con flor, se llama así. Ella tiene que confirmarlo. Sí, porque exactamente. podemos Sí, ir exacto. construyendo Debe haber un reclamos. acta inclusive Exacto, levantada. debe haber- no se puede construir reclamos en el aire porque eso afectaría a la colectividad. Entonces, por eso, cuando se llevaron 3 postes de tendido eléctrico, esa distribuidora debe reclamarle al seguro del vehículo que lo hizo, que generalmente tiene, porque usted no ha visto un carro público y no hace 3 postes. Eso Es una patana, un camión. Un vehículo privado Sí, o de una carga, empresa, carga sí. que sí Camiones. sí tiene su seguro y tiene lo que se llama daño a la propiedad ajena, una cobertura para eso. Daño a la propiedad ajena. Y ahora con la ley más fuerte. Sí, claro. Y ahí hablábamos de la regulación. Si estuviéramos llevando esos reclamos de daño a propiedad pública o privada, entonces la superintendencia debería regular cuál es el monto mínimo que debería tener un vehículo por tipo de vehículo en esa cobertura. Así es. Entonces, tú no puedes andar con un camión que el DPA sea 100.000 pesos. Igual que cualquier otro Y vehículo. cualquier otro vehículo, porque el daño que puede ocasionar Es mayor. más fuerte Es mayor. que un carro pequeñito. Si a veces estamos al revés, el carro pequeño tiene daño de 1 millón y el otro tiene 100.000. No debería El ser. mínimo. Es cierto. Entonces ahí sí hay una responsabilidad también de la autoridad, pero también la cultura del que no reclama. O sea, eso fue de la CDE, eso es de obra pública. No, hay que reclamar, porque esa persona paga una prima Para eso, empezar, Para responder, exactamente. exacto. Bueno, entonces entra el aspecto cultural De nuevo. Es correcto. de no reportar. Exacto. Nosotros estamos puestos a pagar. No estamos dispuestos, claro que sí. Y de hecho pagamos. Claro. Cuando hay reclamos, Sí, cuando sí. hay reclamos. Y hemos tenido reclamos de distribuidores, el caso me acuerdo de Norte, se paga. Sí. Y para que usted tenga una idea, los peajes están asegurados, Sí. que antes no estaban asegurados. Sí. Educación tiene ya todos sus inventarios asegurados, o sea, se ha avanzado mucho. Las escuelas. No, los Ah, los inventarios. inventarios ya. Es muy importante por el monto que se destina para materiales estables, ahora, computadoras, equipos, que antes no estaban asegurados. Estamos cotizando en las escuelas. Sí. Se está trabajando, se está trabajando. Y se está avanzando realmente. Hay que debería haber algún tipo de póliza especial porque es demasiado, saldría Sí, muy sí, caro. Sí, póliza por eso es que te digo que el Estado Sí. no tiene los recursos para tener todas sus cosas aseguradas, pero se trabaja. Pero hay modelos de pólizas también que favorecen cuando hay así una disposición Sí. Ajá. y la exposición es menor y las construcciones son buenas, hay pólizas que le salen bastante buenas. Al Estado o a empresas Los privadas. particulares, exacto. Y si tenemos que resumir un poco respecto a cuáles son los retos que ustedes visualizan así a mediano plazo en el sector seguro, ¿por dónde andamos? Le voy a hacer esa pregunta a Jan porque está manejando mal lo que son los proyectos a su futuro. Sí, nosotros como sector tenemos que seguir viendo cómo vamos tecnificando los procesos que comentábamos ahorita, de garantizar una adecuada supervisión para las compañías que están operando.
en el sentido de regular cómo manejan sus inversiones, los parámetros también, y de hecho hay una resolución reciente de la Superintendencia de Seguros autorizando utilizar como inversión de la reserva una serie de instrumentos que la ley, que es anterior al surgimiento de muchos de estos instrumentos, no contemplaba por razones obvias. En esa medida, mucha de la supervisión pudiera venir de esa mano, de ver cómo se están destinando esas inversiones para garantizar adecuadamente el manejo de esos ramos. Por igual el tema de las condiciones y los precios que se están cobrando, a ver si son tasas suficientes que las empresas están cobrando para poder seguir operando en determinado ramo. Hay mucho tema con eso que va a venir por condiciones de los reaseguradores que van a forzar a las compañías a establecer unos precios más competitivos, pero más sobre todo sincerizados a los costos de los siniestros que están también representando. Por igual un tema de capacitación del personal, tanto de la cadena de distribución en el nivel de los intermediarios y la responsabilidad que asumen en su gestión como intermediario de ofrecerle la solución más adecuada a las necesidades de cada cliente y la responsabilidad que asume por ese cliente ante la aseguradora, como también un tema de responder ya en cuanto a lo que ese patrimonio va representando para el crecimiento mismo de la compañía. Lo más fácil en una compañía de seguro es vender barato, pero no es necesariamente lo más responsable, porque va a ganar mucha participación de mercado, pero el gancho está en que esa participación de mercado que crece amerita una capitalización casi que inmediata, y es donde muchas empresas han ido perdiendo el sentido de la inversión, y quizás los casos que hemos tenido anteriormente siempre venían con procesos de capitalización que se habían retrasado, y ahí tenemos que ver como sector dónde vamos a apoyarnos y dónde vamos a enfocar el que una compañía que caiga no nos haga un daño reputacional al sector completo por una falta de ese tipo de consideración. No ha pasado, por suerte. No ha pasado. El sector está bastante sano. Claro que sí. Y las compañías que venimos ocupando posiciones importantes, y estamos hablando que las primeras 5 tenemos ya, las primeras 6, el 84%, las primeras 10, el 94%, pero somos más de 35 compañías ya actualmente. Entonces hay un tema de un tamaño de mercado que está muy concentrado, pero con una dispersión en muchos otros jugadores que no necesariamente están todos operando de la misma forma. Bueno, uno se preguntaría cómo sobreviven, exacto, cómo subsisten, cómo existen, ¿verdad? Cómo compiten. Sobre todo que estamos dentro de un mercado que, si vemos la parte financiera que nutre a todas las compañías, es un mercado que ha venido con una tendencia de tasas de interés hacia la baja en este año. Desde el cierre del año pasado, el tercer trimestre en adelante, venimos con tasas de interés mínimas en comparación con años anteriores. Menos rentabilidad. Entonces un nivel de aporte a la rentabilidad muchísimo menor, y si no hay una rentabilidad técnica en muchísimos de estos jugadores, ¿qué es lo que está pasando? Eso te presiona la tasa de la prima de seguro cuando tú tienes poca rentabilidad en el sector financiero. Bueno, si usted quiere decir algo ya para cerrar esta conversación, señor Osiris Mota, para nosotros es un placer escucharle, para incentivar, si es posible, a que la gente entienda que es importante asegurarse. Bueno, entramos a una temporada ciclónica, el seguro no es un gasto, es una inversión, debe de estar dentro de los procesos de costo de toda la institución de las empresas, y realmente la persona en términos ya individual debemos de valorar la importancia que tiene el seguro en la vida de cualquier operación financiera, económica de la economía nuestra. Es importante no solamente en términos de la elaboración per se del seguro, sino en su componente social. En esto que hablábamos de que la inversión en seguro va a proteger la vida, la garantía, los ingresos, los empleos de la sociedad. O sea que es sumamente importante tener muy en cuenta la inversión en seguro. Y por eso creo que debemos hacer un poco más de esfuerzo por darle conciencia a nuestra población de la necesidad de tener un buen seguro. Gracias Osiris, gracias Jean Paul y gracias Ludy González por esta oportunidad que nos brindaron de compartir con los amigos de Market View y del periódico El Dinero esta conversación interesantísima sobre el sector seguros. Sé que es un tema más amplio, muchas preguntas uno pudiera hacer, pero hay que ser también cauto, ¿verdad que sí, señor Osiris? Así es. Señores, gracias por este placer de compartir con ustedes en esta nueva entrega de su desayuno financiero, periódico El Dinero.